Muchas gracias por esta comunicación, doctor Fanego. El doctor Guillermo Fanego es defensor del médico naval Omar Edgardo Di Napoli en el juicio mal llamado de lesa humanidad que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín. Correcto. En los últimos días se conocieron acusaciones en su contra, vertidas por los abogados querellantes del Estado y difundidas por la agencia TELAM. Los querellantes son la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Ellos lo acusan de haberlos ofendido, descalificado y hecho imputaciones injuriantes en su contra durante sus intervenciones en ese juicio. Vamos a ver cuáles son esas ofensas, o esas supuestas ofensas, porque el juego es el de siempre. La opinión pública se queda con que usted es descalificado sin ahondar en lo que usted dijo. Como si usted existiera solo en tanto pueda ser descalificado. Por eso es que lo entrevistamos. A ver, veamos. Algo que les molestó es que lo llamara usted a ellos militantes que trabajan para escalar posiciones. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es ese mecanismo? Claro, yo lo que les dije es que estos juicios servían para que grupos de militantes que se habían encaramado en las Secretarías de Derechos Humanos o en el Ministerio Público Fiscal luego fueran premiados con otros cargos, como por ejemplo hoy el ex fiscal Cruz, que fue fiscal en la causa ESMA y fue premiado con ser titular de la Oficina Anticorrupción para tratar de esa manera de beneficiar los intereses de los políticos presos, no de nuestros presos políticos, vamos a aclarar bien Claro. esa situación. Por otro lado, lo que les dije, que estos muchachos entraban y representaban a las secretarías por su condición de militantes políticos, que estaban adscriptos a determinada ideología, y que a su vez yo considero que la Secretaría de Derechos Humanos carece de atribuciones para ser querellante en los juicios, porque fíjese que representan al Poder Ejecutivo Nacional con una clara intervención del Poder Ejecutivo en los juicios, cuando fue el Poder Ejecutivo el que dispuso a través del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón o del doctor Luder cuando la reemplazó, la represión al terrorismo, cosa que es lo que se pretende juzgar ahora. Entonces, entiendo yo que ellos actúan como una suerte de comisarios políticos para controlar con esa injerencia en los juicios y rendirle cuentas al Poder Ejecutivo de qué se está haciendo. Claro. Esto, Perdón, sí. Adelante, sí, sí. No, 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 dígame. no, esto es lo que les molestó. Y por otro lado, que al Ministerio Público Fiscal lo acuso permanentemente de perder el objetivo que tienen de representar los intereses de la sociedad y el equilibrio y el respeto de las garantías constitucionales, cuando ellos permanentemente las violan en este tipo de juicios. Actúan más como militantes políticos que como fiscales de juicio. Claro. Tanto es así que yo recuerdo el caso, por ejemplo, de la doctora Mirna Goransky. Ella fue fiscal en las causas ESMA 1 y ESMA 2. En una audiencia previa de la causa ESMA 3, ella denuncia que la acordada 1 del 2012 era impracticable, era inconstitucional y afectaba realmente el desenvolvimiento del proceso. ¿Cuál fue el resultado? Apartarla y llevar luego a un fiscal militante que terminó siendo juez. Me refiero al doctor Friele. Así que Eh, por eso
Es clarita la situación. Claro, claro. No, sus palabras sobre esto de que trabajan para escalar posiciones también abona esa teoría cada vez más creciente, digamos, de que hay un negocio detrás de estos juicios. No le quepa la menor duda. Es un gran negocio. Mire, nosotros hemos detectado casos, por ejemplo, de alguna ex integrante de las bandas de delincuentes terroristas que han cobrado 4 y 5 veces distintas indemnizaciones y se prestan para declarar cualquier cosa en los juicios. De acuerdo a un análisis parcial que se hizo hará 2 años atrás, se habían gastado más de 11.000 millones de dólares. Yo estimo que un cálculo más aproximado estaríamos hablando de una cifra superior a los 20.000 millones de dólares. Y me refiero a esto porque en cada juzgado federal se crean secretarías de derechos humanos, se amplía la cantidad de personal, de secretarios, y a todos se les da trabajo. Por supuesto, todos están ideológicamente identificados con estas causas, con el llevar estas causas. Por otra parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene numerosísimas dependencias donde han contratado a psicólogos, antropólogos, sociólogos, porque le dan un tratamiento a las presuntas víctimas de estas causas, pero como si fueran santos redivivos. Los acompañan a los juicios, van 2 o 3 personas con ellos, viven eh, armando toda una escenografía con un despliegue de personal, que todo eso es dinero, pero Claro. es dinero destinado a ciertos grupos ideológicos, no a cualquiera. Hay un interés entonces, por lo que usted dice, un interés económico también de los abogados. Que, Por supuesto. Mire, yo creo que esto no es nada gratuito. Es más, permanentemente vemos cómo se van abriendo y extendiendo causas. mm, Y causas que realmente son vergonzosas. Por ejemplo, nosotros tenemos la causa del operativo Independencia, que se está juzgando a integrantes del ejército que fueron a combatir a la guerrilla en Tucumán en pleno gobierno constitucional. Por ejemplo, eh, ahora se ha elevado a juicio una causa de la Quinta La Pastoril que fue alquilada en febrero de 1976 y el 27 de marzo del 76 hubo una reunión de toda la cúpula, de toda la dirigencia del ERPRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y se enteró la policía por una denuncia de los vecinos y del dueño de esa quinta, porque había gente armada. Se produjo un tiroteo tremendo. Eran todos delincuentes. Y resulta que ahora se está juzgando al personal policial que actuó en cumplimiento de sus funciones. Esto sería lo mismo, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que hoy hay una quinta donde está, pongámosle el nombre, el Chapo Guzmán, con todos otros delincuentes traficantes de droga. Hay un tiroteo, fallece alguno, y resulta que dentro de 40 años juzgamos a los policías porque dentro de 40 años vamos a decir que la droga no estaba mal venderla. Esto es exactamente lo mismo.
Ahora, las dos últimas. Usted hablaba recién, una de las acusaciones que le hacen es que haber dicho que son comisarios políticos. Ahora, esto de los comisarios políticos y el intento de acallarlo a usted, da la impresión y la uniformidad ideológica que usted ve en los abogados que participan en la acusación, da la idea de juicios que ya están decididos y que entonces hay que desplazar a todo aquel que moleste. Es, es esa la Por impresión que supuesto, deja. por supuesto. A esta gente le molesta que haya defensores que digan las cosas como fueron. Es decir, nosotros planteamos todo el contexto histórico en que se desarrolló esto. No podemos olvidarnos que para llegar al 24 de marzo de 1976 hubo todo un trayecto que le podríamos poner como fecha de inicio el día 12 de marzo de 1960, cuando la izquierda de aquel momento colocó una bomba en el domicilio de un mayor, el mayor Cabrera Rojo, y murió su hija Guillermina de 3 años. No, perdone que lo interrumpa, pero esa es la principal, el principal cuestionamiento que surge desde el sentido común, alguien que no está involucrado en esto, es que precisamente hay algunos crímenes o algunos delitos que se juzgan y otros que no. Así se ha decidido que solamente es judiciable una parte de la historia y no la otra. Ese es, digamos, Tal es... cual. Es, es más, a mí me ha pasado de escuchar en los estrados de testigos que decían que ellos pertenecían al GEC, Grupo Especial de Combate de Montoneros, y preguntado para qué fue, si manejaban armas, si utilizaban, reconocieron, pero eso no es delito para estos grupos que hoy están juzgando. Entonces, a usted le cabe la acusación que le hicieron ahora de negacionista. Negación. Totalmente. Pero, Soy pero, negacionista de una parte de la historia. Reconozco toda la historia completa. O sea, entonces, sí. el negacionismo en serio es por parte de los que me imputan Claro, eso le iba a esa. preguntar. ¿Quiénes son los negacionistas? Porque hay una parte de la historia que se niega incluso oficialmente, ¿no? Exactamente. Mire, fíjese que en el año 1975 el gobierno constitucional decretó el estado de sitio y ese estado de sitio continuó durante el gobierno militar. Uno de los testigos en esta causa donde acusan a Di Napoli eh, fue detenida y puesta a disposición del Poder Ejecutivo y estuvo un año en una unidad carcelaria, o sea que no hubo detención ilegal alguna. Fue todo dentro del marco constitucional y del momento que se vivía en el país. Entonces, cuando yo planteo estas cuestiones, las querellas y el Ministerio Público se horrorizan por lo que digo, que lo único que digo es la verdad de lo que sucedió. O sea, ellos niegan absolutamente toda la historia. Pareciera que para ellos el 23 de marzo de 1976, un grupo de militares, no sé, tomó algo que los enloqueció, salieron a la calle al día siguiente a matar y asesinar, cuando no es así la historia. Ah, Eh, sí, sí, a sí. poco que veamos algún periódico de esa época, nos damos cuenta que lamentablemente se llega a esa situación porque el mismo poder político le pedía a las Fuerzas Armadas que actúen. Estaba desbordado. Sí, Así sí, es. sí, sí, basta con repasar los diarios de la época para ver que eran noticias diarias, la de las bombas, los secuestros, los asesinatos. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho este diálogo que ayuda a entender un poco
por qué se lo acusa y por qué dolió tanto lo que usted dijo. Y espero poder reunirnos para seguir conversando, porque evidentemente acá hay material como para seguir ahondando en estas cosas. Sí, muchísimas gracias y realmente es bueno que se sepa la verdad completa, la historia completa.